El tema que vamos a tratar hoy son la de los conceptos, como son número atómico, masa atómica, número másico e isótopos. Estos conceptos son importantes poderlos identificar para que los podamos aplicar de una manera correcta. Comenzamos con número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el número total de protones que se encuentran dentro del núcleo del átomo y suele denotarse o representarse con la letra Z. Vamos a describir de forma gráfica la estructura del átomo de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno, su número atómico es 1, por lo tanto tiene un protón en el núcleo y un electrón girando en su primer nivel energético. Tenemos entonces el núcleo del átomo, lo representamos con esta esfera verde para poderlo identificar. ¿Sí? Lo ponemos de un tamaño considerable para poder señalar dentro del núcleo donde se encuentra el protón. Entonces tenemos el núcleo del átomo de hidrógeno y tenemos el protón que se encuentra dentro del núcleo. Posteriormente vamos a señalar lo que es el nivel de energía, que es el único nivel de energía que tiene este átomo, y señalamos su electrón. Para el hidrógeno, que tiene un solo electrón en su único nivel, es también el electrón de valencia y es el que interviene prácticamente cuando el átomo de hidrógeno se combina o se une con otro elemento químico. Tenemos el siguiente átomo. Este átomo va a ser el de helio. Tenemos lo que es el núcleo, color verde, y vamos a representar los dos protones que se encuentran en el interior de este. Tenemos entonces el primer protón y el segundo protón. ¿Cómo sabemos que son dos protones? Porque el helio, su número atómico es 2, por lo tanto nos está indicando que son dos protones aquí en el núcleo. Colocamos el nivel energético para este átomo e indicamos los dos electrones que se encuentran en este nivel. Tenemos el primer electrón y tenemos el segundo electrón. Acuérdense que para cada protón le corresponde un electrón. Y tenemos entonces ya representado cómo sería el átomo de helio. A continuación vamos a describir gráficamente el átomo de litio. Sabemos que el litio, su símbolo es Li y su número atómico es 3. Por lo tanto, debe de tener 3 protones en el núcleo y 3 electrones periféricos o alrededor del núcleo. Tenemos el núcleo nuevamente y vamos a colocar los 3 protones que se encuentran en el interior del núcleo. Tenemos el primer protón, el segundo y el tercero. Ahora procedemos a colocar el primer nivel de energía o la primera capa energética. En esta capa energética recordemos que solamente caben 2 electrones. En este caso del átomo de litio llena este primer nivel donde caben 2 electrones. Colocamos el primero y colocamos el segundo electrón. Posteriormente señalamos el segundo nivel de energía, que es donde se encuentra el otro electrón de litio. En este caso, este electrón que está en el segundo nivel es el electrón de valencia de litio. Es el que interviene en los enlaces químicos.
Vamos a continuar describiendo el primer concepto, que es el número másico. ¿Qué es el número másico? Se define como la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo. Este valor es un valor entero porque nos va a representar unidades enteras. Tenemos protones y tenemos neutrones. Como observamos en esta imagen, tenemos el átomo de helio. Las esferas de color azul fuerte sí nos representan a los protones y las esferas en color rojo nos representan a los neutrones. En este caso, en este átomo tenemos entonces 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto, su número másico es 4. Y su número atómico, es decir, el número de protones que tiene en el núcleo este átomo, es 2. Continuamos ejemplificando el concepto de isótopos. Igual con el mismo átomo de hidrógeno, tenemos en esta imagen los 3 isótopos del hidrógeno. En el primer caso es el hidrógeno 1, cuyo número másico o número de masa es 1. Podemos observar que solamente hay un protón en el núcleo. A este se le llama protón. Tenemos el siguiente, que es el hidrógeno 2, ¿sí? Tiene un protón y un neutrón en el núcleo. Su nombre es deuterio. Su número másico o número de masa es 2. En la última imagen, a la derecha, tenemos que es el hidrógeno 3 o tritio. Su número de masa es 3. Entonces, vamos a entender nosotros como isótopo, ¿sí?, a los átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Esto es, nosotros vamos a poder identificar a los átomos de un mismo elemento de acuerdo a su número másico, porque lo que va a cambiar va a ser el número másico, porque recordemos que el número másico va a ser el número de protones y neutrones que va a tener un átomo en su núcleo. Por lo tanto, la variación va a ser con respecto a este concepto. Continuamos observando el ejemplo del isótopo de hidrógeno. Tenemos el protio, que es el primer átomo de hidrógeno que no tiene neutrones, solamente tiene un protón. La siguiente imagen es el deuterio, que tiene un protón en el núcleo y un neutrón. Y la última imagen a la derecha es el tritio, que tiene 2 neutrones y un protón. Como mencioné anteriormente, estos isótopos los vamos a identificar porque el número másico o número de masa va a variar. ¿Por qué varía? Porque varía el número de neutrones. Lo que se permanece prácticamente constante es el número atómico, porque el número de protones no cambia, solamente el número de neutrones. Vamos a continuar definiendo lo que es masa atómica. Aunque es un concepto hasta cierto punto un poco a lo mejor complejo, vamos a hacerlo de una forma simple. La masa atómica va a ser el peso promedio de un elemento, ¿sí? También se le va a conocer como peso atómico. Por lo tanto, el peso atómico y la masa atómica se va a referir a lo mismo. Y se va a referir a la masa promedio ponderada, ¿sí?, de un átomo o de un elemento en función de la abundancia natural relativa de los isótopos de ese elemento. De una manera más sencilla, cuando hablamos de masa atómica, entonces vamos a hablar de un valor promedio de los isótopos que existan de este elemento, aunque se toman los que se encuentran en mayor
proporción. Y de esta manera nosotros podemos determinar lo que es la masa atómica. Como dato adicional, ¿sí?, vamos a tener la masa del electrón, para que ustedes se hagan una idea que el electrón tiene una masa demasiado pequeña. Prácticamente la masa del átomo la determinan los protones y los neutrones, porque el electrón, su masa es tan pequeña que se considera hasta cierto punto despreciable. El valor de la masa del electrón es de 9.109 por 10 a la menos 28 gramos. Por lo tanto, es una cantidad sumamente pequeña. En esta animación que tenemos a la derecha, adelantando un poquito el tema, quiero que ustedes observen que tenemos la representación de un átomo. Vamos a suponernos que es el átomo de hidrógeno. ¿Por qué siempre tomamos el hidrógeno? Porque es el elemento más sencillo, el que tiene un protón en el núcleo y un electrón en el primer nivel. Entonces, si analizamos la esfera roja, es el núcleo, y el electrón es el que se encuentra haciendo el movimiento de traslación alrededor del núcleo. Y si ustedes observan bien, tiene un movimiento de traslación y un movimiento de rotación, es decir, está rotando sobre su propio eje. Esto es lo que se considera que es una propiedad fundamental del electrón para poder mantenerse o mantener varios electrones dentro de una misma órbita. A continuación vamos a ver y conocer el valor de la masa del protón. Se considera que la masa del protón es aproximadamente 1.673 por 10 a la menos 24 gramos, que equivale a 1836 veces la masa de un electrón. Por lo tanto, podemos observar que el protón representa una parte elemental, ¿sí?, o significativa en la masa del átomo, de la misma manera que lo hace el neutrón. La masa del neutrón es de aproximadamente 1.675 por 10 a la menos 24 gramos. Si ustedes observan, su masa es muy similar a la masa del protón. Recordemos que tanto el protón como el neutrón se encuentran en el núcleo del átomo. Entonces, la masa atómica prácticamente la determina el núcleo del átomo, porque ahí es donde se encuentran las partículas de mayor tamaño, las de mayor peso. Finalmente, ya para concluir, la diferencia entre cada uno de los conceptos descritos en el presente video nos va a permitir poder identificar a cada uno de ellos en el estudio de las propiedades y características de los átomos. El número atómico, además de indicarnos el número de protones, también es un indicador del número de electrones en el átomo. La diferencia entre el número másico y masa atómica es importante porque también debemos saber identificar la presencia de los isótopos de los diferentes elementos químicos.